Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero. Él fue gerente regional del Banco Central, fue también rector de la Universidad de La Suaya. Economista Cordero, bienvenido. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole cómo mira, cómo evalúa usted lo que se viene o lo que estamos viviendo ya, el epílogo del gobierno de Lenín Moreno. Muy buenas tardes. Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno, y varias veces habíamos conversado del tema, fue un gobierno que no tomó decisiones oportunamente. Fue un gobierno que inicialmente respondía a los mismos intereses que el gobierno anterior de Rafael Correa, tanto así que su equipo económico básicamente era puesto o designado por el presidente Correa o por el expresidente Correa. Entonces, los primeros años del gobierno del presidente Moreno, yo diría que fue años en los que intentó continuar con el modelo correísta que todos sabemos a todas luces fracasó. Cuando se sacudió de ese esquema, quiso hacer algunos cambios, pero creo yo que ya fue tarde y no pudo implementarlos plenamente. Tarde porque económicamente el país, la situación se había agravado, y tarde políticamente porque era un gobierno que ya no tenía ningún peso político. Entonces, una característica del gobierno de Lenín Moreno, a mi modo de ver, es que fue un gobierno timorato al comienzo, que no enfrentó, que no tomó el toro por los cuernos, que cuando quiso hacer cambios ya no pudo, y que en estos dos últimos años, prácticamente, o en este último año, la situación se le agravó tremendamente con el tema de la pandemia. Entonces, es un gobierno que quiso hacer algunos cambios positivos a partir de la segunda mitad de su gobierno, pero que no los pudo realizar. Y por lo tanto, el país queda en una situación bastante delicada, quizás con algún ordenamiento mejor que en el caso del presidente Correa, pero la situación, sobre todo fiscal, y la situación de la actividad económica que queda el país es bastante delicada. De las cifras macroeconómicas, ¿qué se deduce? ¿Cómo está el Ecuador? Hablemos de crecimiento del PIB, deuda pública, deuda externa, riesgo país, desempleo. Bueno, todas las cifras son negativas, digamos así. El crecimiento económico del país, y eso lleva como consecuencia el empleo y el desempleo. Este año, con suerte, el año 2020, perdón, hemos decrecido alrededor del 9, del 10%, fruto de la pandemia y fruto también de la falta de dinámica con la que venía el país. Y las perspectivas de crecimiento para el próximo año tampoco son halagüeñas, porque hay muchos países que luego de la pandemia van a tener realmente un crecimiento importante y pueden recuperar este decrecimiento de la pandemia en a lo mejor 2 o 3 años como máximo. En el caso ecuatoriano, que este año hemos caído, en el mejor de los casos, un 9%, las perspectivas de crecimiento para el próximo año, las más optimistas, hablan de porcentajes cercanos al 3%. Yo dudo que realmente este crecimiento se dé en el 2021, y eso nos marca el escenario de que para recuperar la situación del 2019, en el Ecuador van a tener que pasar cuando menos unos 5 o 6 años. La situación es muy delicada. Y Tres y si no hay medio por ciento, crecimiento, dice el ministro Pozo. ¿cuánto? Dos y Tres medio. punto cinco. Esa es de la optimista. La CEPAL considera que no va a crecer más allá del 1. Entonces, más todo el año político y las consecuencias que pueden venir del cambio natural de gobierno estarán abonando para que esa meta de crecimiento, creo yo, no se va a lograr. Y viniendo desde Y abajo, desde un 9 negativo del año previo, ¿qué significaría un crecimiento, digamos que se dé, de 3 o tres y medio? eh, es como, a ver, para entender gráficamente el asunto, es como si estuviéramos caminando a flor de piso y nos caemos a un hueco de 9 metros. Topamos el fondo a los 9 metros y después comenzamos a recuperar y a subir. Si cada día o si cada año subimos 3 metros, volvemos a alcanzar el piso después de 3 años, si cada año subimos 3. Eso más o menos es la figura gráfica. Entonces, si todos los años volviéramos a crecer al 3%, en 3 años estuviéramos recuperando el nivel del 2019, que no era ninguna cosa grande, digamos así, o importante. Pero le digo, junto con el decrecimiento económico viene el desempleo, porque si no hay actividad, si se cierran empresas, si se produce menos, se requiere menos empleo. Entonces, el crecimiento económico va atado, o la consecuencia inmediata del crecimiento económico es ese desempleo alto que tenemos.
Y para terminar, el dato en cuanto se refiere a la deuda externa, la deuda pública, tanto interna como externa, este rato está por encima de los 60.000 millones de dólares, es decir, es uno de los montos más altos que hemos tenido, posiblemente el más alto en la historia reciente, y que de largo superó ese límite del 40% del PIB. Obviamente está superado de manera legal porque hay una transitoria que estableció que hasta que se regulen ciertas actividades se tiene libertad para endeudarse más allá del 40%. ¿Y cómo mira usted este proyecto que se lo califica mucho como una patada de ahogado? La ley de defensa de la dolarización o de blindaje del Banco Central, que de acuerdo con los expertos parece ser una ley necesaria, pero extemporánea para intentar aprobarlo a estas alturas en la Asamblea. Bueno, yo creo que siendo una ley necesaria, no creo que sea una ley imprescindible. Em, yo creo que hay mucho ruido político detrás de esta propuesta y eso ha hecho que esta propuesta, por ejemplo, sea visto ya como una controversia política y como un botín político de quien ganará políticamente. El tema de la autonomía del Banco Central es un tema que se discute largo desde los años 80, 90, que está marcado, estuvo marcado inicialmente por una forma de controlar la inflación. ¿Por qué? Porque los bancos centrales tienen la capacidad de emitir moneda. Y obviamente lo que quería es independizarse la política monetaria, la emisión monetaria de las finanzas públicas, que el Banco Central no se convierta en la caja chica de los gobiernos. Eso pasó en los 90. Y en los 90 hay muchos países que asumieron la autonomía del Banco Central, entre ellos el Ecuador. Y hay muchos gobiernos que demuestran que la autonomía del Banco Central no es un tema político, no es un tema de ideología de gobiernos. El caso más claro es, por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene autonomía del Banco Central desde los 80 y ha pasado por Uruguay gobiernos de tipo socialista, más socialistas que los que estuvieron en el Ecuador, y sin embargo la autonomía del Banco Central está ahí. O sea, no es un tema de ideología o de concepción política. En el caso del Ecuador, yo creo que debemos estar claros de que cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de decisiones de política, el caso ecuatoriano no es comparable con ningún país latinoamericano en este momento, porque el Ecuador está dolarizado. Y la experiencia negativa que tuvo el Ecuador dolarizado es que, a pesar de que cuando se optó por la dolarización está claramente establecido que el Banco Central no es prestamista, primero porque no puede emitir y segundo porque no es un banco de préstamos del Estado, que sí lo es, por ejemplo, el BEDE, eso funcionó hasta el año 2014, con autonomía hasta el 2008 con la Constitución y sin autonomía desde el 2008 hasta acá. Cuando el gobierno le mete mano al Banco Central no es porque estaba autónomo, sino porque modificó la ley del Código Orgánico Monetario. Ahí estableció la posibilidad de que el gobierno pueda venderle bonos al Banco Central o pueda hacer inversiones del Banco Central en el gobierno y el Banco Central también pueda prestar a la banca pública recursos de sus reservas, entre comillas. Para mí no son reservas, son simplemente depósitos. Y en la práctica eso ocurrió hasta el 2016. El Banco Central se quedó con el gobierno le llegó a deber al Banco Central alrededor de 8.000 millones, parte de esos 8.000 millones no les pagó, le entregó bonos, parte del hueco que tiene en la Reserva Internacional de este rato se debe a que en vez de cobrar el dinero que le prestó, recibió acciones de la CFN, del Banco del Pacífico, del Banco de Fomento, etc. Este gobierno, cuando comenzó en el año 2017, eliminó del Código Orgánico Monetario y Financiero esa posibilidad, por lo tanto, este rato, cualquier gobierno que venga, si no cambia el Código Orgánico, sea autónomo o no sea autónomo el Banco Central, tampoco va a poder echar mano de los recursos del Banco Central. En ese sentido, la autonomía, creo yo que este momento, si bien es importante para blindar plenamente al Banco Central, no es estrictamente necesaria porque ya el Código Orgánico Monetario fue cambiado. Pero para entender el porqué de la autonomía, en pocas palabras, es tratar de evitar que el Banco Central, con recursos que no son del Banco Central, que no son ahorros del gobierno, sino que pertenecen a quienes depositan sus recursos en el Banco Central, sistema financiero, empresas públicas, sector público en general, es evitar que el Banco Central se convierta en un segundo IES, es decir, en una segunda caja chica del gobierno de turno.
¿Qué tan reales Para mí son no, los temores que varios analistas exteriorizan con respecto al potencial uso de fondos del Banco Central que señala el candidato Andrés Arauz hará a futuro? o sea, el tema más grave es que pase lo que ya ocurrió, de que, primero, que el Banco Central no es un banco prestamista del gobierno, no puede ser. Si es que el gobierno quiere acudir, o el sector público en general quiere recurrir a préstamos, tiene que hacerlo a través del BEDE. El Banco del Estado se creó justamente en los años 80-90 con ese propósito para independizar al Banco Central. El temor que se tiene es de que el gobierno pueda, por cualquier mecanismo, forzando o cambiando la ley, utilizar los recursos, insisto, que no son del banco, que no son del gobierno, sino que son de los depositantes, y le quiebre al Banco Central en la medida en que no le pueda pagar. Este rato nos quejamos de lo que pasa en el IES permanentemente. ¿Por qué? Porque el IES ha sido el botín y la caja chica del gobierno. Eso puede convertirse el Banco Central con los pocos recursos, insisto, que no son del Banco Central. Eh, Curiosamente se dice, ¿por qué el Banco Central y el candidato Arauz dice, queremos utilizar los recursos del Banco Central como han hecho muchos países en América Latina? Yo creo que ahí está totalmente equivocado. Muchos países en América Latina han recurrido al Banco Central a solicitarle préstamos, pero esos bancos centrales emiten moneda nacional. Aquí no hay moneda nacional, por lo tanto, no podría el Banco Central entregarle dinero emitido, sino tomando de las reservas o de los ahorros o de los depósitos que tienen ahí el sistema financiero. En segundo lugar, creo yo que hay mucho, no sé si desinformación o falta de conocimiento de lo que realmente es el Banco Central en este momento, de lo que significa realmente la Reserva Internacional en una economía dolarizada, o si hay simplemente mala intención política de querer mostrar malas cosas. Por ejemplo, el candidato Arauz dice que el Banco Central tiene textualmente depositado en un banco de Suiza 8.000 millones de dólares. Si uno toma el balance del Banco Central en donde están reflejadas las cifras, 8.000 millones de dólares no los tiene el Banco Central. Entre todos sus activos tiene alrededor de 13.000, entre activos físicos y todo lo demás. Pero revisando la parte en cuanto a liquidez, esa liquidez que tiene el Banco Central no llega a 4.000 millones, que es la contraparte, insisto, de los depósitos. Por lo tanto, yo creo yo, o hay un desconocimiento total de lo que es el Banco Central, o simplemente hay una mala intención política de querer ganar votos y después torcer la realidad para decir que se tiene 8.000 millones. Si no hay los, En medio de esto, economista Cordero, ¿qué tan sólida y sustentable está la dolarización en el Ecuador, sobre todo con miras a un nuevo periodo de gobierno? Yo creo que la dolarización está totalmente sólida en el país, no hay ningún riesgo, eh, porque, porque el dólar es la moneda de confianza de los ecuatorianos. Para mí la dolarización se acaba, o se podría acabar, igual que lo que ocurrió en Argentina, digamos así, con con la convertibilidad, cuando por necesidades fiscales, ¿sí? Cuando los gobiernos requieran recursos y no tengan cómo acceder ya a préstamos o a dólares reales y se vean obligados, entre comillas, o crean que la salida es emitir moneda propia. El Ecuador intentó con la moneda electrónica, no lo pudo, pero es lo que pasó en Argentina. Los gobiernos, sobre todo hay gobiernos locales que no tuvieron ya posibilidad de conseguir recursos, empezaron a emitir cierto tipo de vales, de documentos que recibieron el nombre de patacones en honor o en referencia a una moneda de la época colonial. Entonces, la dolarización se acabará cuando los gobiernos, cuando el gobierno quiera emitir su propia moneda, sea esta física, sea digital, sea electrónica, pero cuando quiera emitir moneda propia, ahí sí la dolarización estaría en riesgo, pero como sistema monetario. Pero obviamente va a estar en riesgo porque las personas van a desconfiar de la moneda nacional y se van a buscar refugio en el dólar. Aparte de eso, no creo que haya un riesgo de la dolarización real, pero obviamente el riesgo que se tiene con las declaraciones del candidato Arauz es de que se empeñe en conseguir recursos del Banco Central y si no los tiene, porque no los va a poder obtener, al menos en las magnitudes que él dice y al menos con la ley vigente, se vea forzado, se vea justificado o diga entonces, como no puedo hacer esto, vamos a tener que poner en práctica el dinero electrónico. Y ahí sí se acaba la dolarización.
¿Cómo estamos siendo mirados desde el exterior? Uno de los indicadores del riesgo país, Ecuador estuvo bordeando los 1000 puntos antes de las elecciones, luego de las elecciones y las indefiniciones por el segundo lugar que se ha producido, ha subido a valores promedios entre 1200 y 1300 puntos. Y desde este 1 de marzo, de los 1240 puntos en los que estaba, diariamente va subiendo, encontrándose el día de hoy en 1330 puntos. Bueno, indudablemente la desconfianza que el país genera en el resto del mundo es cada vez más creciente. Aparentemente se recuperó la confianza con la bajada del riesgo del índice país después de la firma última del acuerdo, después de que el Fondo Monetario hizo los desembolsos luego de la pandemia, hace aproximadamente 3 meses, empezó a caer el riesgo país, pero la incertidumbre política, la incertidumbre electoral nos tiene en la mira y eso se refleja en el índice país. Pero no solamente desde afuera hay una cierta desconfianza en el país, sino también adentro. En este momento, muchos inversionistas, muchos ciudadanos estamos o están, digamos, hablando de inversionistas, con cierto recelo de ver cuál es el desenlace político. Y obviamente, si gana uno de los finalistas, parece ser que no va a haber una confianza plena, incluso en la inversión nacional dentro del país. Y eso agravaría indudablemente la situación económica. El riesgo país, un indicador de desconfianza de los mercados internacionales en nuestro país, creo yo también que es un indicador de desconfianza de inversionistas nacionales frente a la incertidumbre política que vivimos. ¿Quién cree usted que asusta más en el exterior? Y habría que ver también aquí en Ecuador Arauz con una línea que se la presume será similar a la que aplicó el economista también Rafael Correa Delgado. El señor Lazo con toda la estigma que se le ha trabajado por parte de la oposición por su calidad de banquero, o Yacu Pérez, que eventualmente podría acceder a una segunda vuelta. Yacu Pérez se ha declarado sin problemas neófito en economía y ha dicho que se asesorará de la mejor manera. Bueno, yo creo que indudablemente el que más temor genera es el candidato Arauz. Primero porque lo que dice no tiene sustento en la realidad económica y segundo, fundamentalmente, porque ya vivimos un gobierno de esa naturaleza, sabemos cuáles son las consecuencias y no solamente eso, sino que tenemos países vecinos en donde gobiernos de esa tendencia tienen algunos países sumidos en la ruina como es. En el caso del señor Lazo, yo creo que la incertidumbre está justamente por el lado más bien de ciertos sectores sociales, porque consideran que siendo una persona que viene del sistema financiero, su gobierno será en beneficio de esos sectores. Y del candidato Pérez, si es que podría pasar a la segunda vuelta, el temor, yo creo que incluso cuando, cuando se supo los primeros resultados y se consideraba que él iba a pasar a la segunda vuelta, creo que no generó mucha resistencia. Y había mucha gente que decía, bueno, estoy dispuesta a votar por él y no por Arauz, porque de alguna manera sus discursos, sobre todo en los últimos meses de la campaña, fueron un poco más claramente de un gobierno de centro izquierda que de izquierda. Pero claro, ese es el mensaje. En la práctica, y yo creo que por las actitudes que ha tenido últimamente, incluso en el tema de los reclamos electorales, incluso ese discurso conciliador de centro izquierda puede también generar dudas de que en la práctica pueda llevarse a efecto. ¿Qué lectura o qué es lo que le lleva a pensar a usted la actuación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? Ha caído en una secuencia de demoras para publicar sus cifras. En cada ocasión tiene largas semanas que pasan sin que las publique de acuerdo al calendario que el propio INEC tiene. En esta ocasión se demoró casi 40 días y dio la sorpresa para los analistas de que había cambiado de metodología. Indudablemente, cuando hay cambios de metodología, cuando hay demoras en la entrega, es para pensar mal. Concretamente, en las cifras de desempleo, el Ecuador ha experimentado muchos cambios de metodología en los últimos años. No es esta la único cambio de metodología. Y eso, primero, generan dudas de respecto a qué es lo que está midiéndose, cómo se está midiendo y por qué las cifras de ahora. Y sobre todo, es que las cifras actuales, los que generan con una nueva metodología,
ya no son comparables, así sea el mismo nombre del indicador, con las anteriores, porque responden a distintas metodologías. Recuerden ustedes cómo en la época del presidente Correa se hizo todo este cambio y se disfrazaba el desempleo con trabajo, con empleo no adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, se han ido perdiendo confianza en lo que realmente miden las cifras del desempleo. Y peor todavía esta última situación que genera más dudas sobre lo que es realmente el instituto, el INEC, ¿sí? Ahora, yo personalmente no creo que haya una mala intención consciente del gobierno, sino que a lo mejor es un tema de dinámica propia del INEC que en el afán de justificar sus estadísticas a veces está creando problemas que no necesariamente creo que respondan a un interés de gobierno. O sea, no creo que el gobierno de Lenín Moreno esté empeñado en alterar las cifras del desempleo para decir que él deja una economía boyante. Todos sabemos que eso no es así, por lo tanto, nadie va a creer, si eso dicen las cifras de desempleo, que eso sea así. Habría que revisar, creo yo, técnicamente qué está pasando con el INEC. Operativamente creo que tiene muchas deficiencias. Habría que ver si es un problema de metodología, si es un problema de manejo técnico, si es un problema incluso de responsabilidad, como debe ser un instituto de estadísticas de nivel de cada país en cuanto a las cifras que da. Porque lo que va generando eso, insisto, es generar desconfianza en las cifras que tenemos. ¿Le inquieta a usted? ¿Tiene dudas sobre el desenlace que pueda darse en el Tribunal Contencioso Electoral ante el reclamo de Yacu Pérez? ¿O cree que con la proclamación de los resultados la situación quedó ya definida hacia la segunda vuelta? Yo personalmente creo, y siguiendo lo que dice el dirigente indígena Vargas, todo está consumado. No nos olvidemos que hay una parte de la CONAIE, de lo que sería Pachacuti, que reconoce que las cosas están dadas y que va a ser muy difícil, creo yo, que el candidato Pérez demuestre que efectivamente hubo fraude o que las pruebas que él presenta sean pruebas que muestren la existencia de un fraude. Ahora, eso, a mi modo de ver, creo que está dado. Sin embargo, como las instancias de resolución en la práctica son instancias de resolución política, ahí sí no podemos asegurar nada. O sea, esperemos que el tribunal y el consejo actúen de acuerdo con la ley y de acuerdo a la realidad y no actúen en función de algún otro tipo de intereses. Un tema final, y esto en su calidad de ex rector de una de las importantes universidades de Cuenca, la UDA. No sé si escuchó y qué evaluación tendría de las declaraciones del señor Andrés Arauz, que se reunió con rectores de las universidades de esta ciudad. No, no conozco absolutamente nada, no, sé que se había reunido con rectores, pero no conozco absolutamente nada del tema. Como yo estoy jubilado de la vida académica, entonces no estoy en el ruedo permanentemente. Bien, queremos agradecerlo por habernos acompañado. Gracias a usted. Declaraciones del economista Carlos Cordero. Él fue gerente del Banco Central aquí en la región y fue también rector de la Universidad de La Suay.